Bueno, era obvio que el otro, eh, el otro video era demasiado largo, mucha explicación y los alumnos más avanzados no necesitan tanta explicación ni el repaso del vocabulario. Entonces, voy a hacer uno mucho más corto y los siguientes capítulo 12 y capítulo 15 también corto. Y si ocupa otra explicación, solo pregúntame. Aquí estoy en los comentarios y si tiene mi número, llámame. Bueno, seguimos. El verbo to do, es muy importante. Es necesario para preguntas, negativos y otras cosas más. Voy a explicar luego, no en este cortito. Bueno, en este capítulo estamos formando preguntas con el verbo to do y otro verbo, el verbo principal. Entonces el verbo to do es el verbo auxiliar. Seguimos. Es necesario explicar el orden de las palabras porque esa también es diferente en español y en inglés. Tengo dibujado aquí de declarativo y interrogativo. En el declarativo, el orden de las palabras es sujeto, verbo y complemento. Igual español y inglés igual. Sujeto, verbo, complemento y termina con el punto. Interrogativo es diferente. Ustedes mueven el verbo y el complemento. El verbo y complemento se llama el predicado. Y mueve todo el predicado frente al sujeto. En inglés no. En inglés solamente el verbo se mueve enfrente del sujeto y termina con el complemento. Hay dos ejemplos de oraciones interrogativas. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo to be y tenemos los demás verbos. El verbo to be es el verbo número 1 y en español significa ser o estar. Este es número 1 en cualquier lenguaje y tiene una regla propio. Okay, to be, el verbo to be más el sujeto más el complemento. Por ejemplo, podemos decir am I fat? Am I fat? Es un interrogativo preguntando si soy gordo. ¿Soy gordo? Sí, gordo, estúpido, viejito, calvo y todo. Bueno, el interrogativo con los demás verbos. El verbo to do y luego el sujeto y luego el verbo principal y luego el complemento. Entonces, el verbo to do, aquí, ¿por qué? Ya.
el verbo to do, perdón. En la forma do. Do you love chocolate? Do you love chocolate? El verbo to do. El sujeto. El verbo principal. Y el complemento. Como dice Margarita Madrigal, en el verbo to do no tiene significado. No tiene significado porque no puede traducirlo. Pero tiene uso, pero no tiene significado. Seguimos. Ahora con el ejemplo de que está en el libro, el verbo do más el sujeto más el verbo principal significa lee usted o lees tú. Entonces no en español no ocupa este verbo to do como verbo auxiliar. En inglés sí. Entonces, pero nota bien que lee y lees son en una forma diferente. Y es el verbo principal, leer. Pero read no cambia. Read no cambia. Voy a mostrar eso. Lo que es importante entender es que en español cada forma del verbo es diferente por cada persona en las conjugaciones de los verbos. En inglés no. La forma yo, la forma tú, la forma nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, lo mismo, no cambia. En español sí. Entonces, mira este verbo leer. Si digo leo, es obvio que yo leo. Si digo do, no es obvio quién. Entonces, siempre ocupamos el sujeto o el pronombre que reemplaza el sujeto. El sujeto, el pronombre es sujeto. Bueno, pronombre personal. Y mira, también tenemos este verbo to do que estoy explicando. En este uso es un verbo auxiliar. Tiene uso cuando es el verbo principal, sí, tiene uso. Pero para formar preguntas es un verbo auxiliar y solo tiene una función, pero no tiene significado. Bueno, el verbo principal en el ejemplo de Margarita Madrigal es to read, leer, to read. Y nota bien que read no tiene, cambia en la forma yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Lo mismo, el único es la forma él, ella, usted. Pero no usted, sin usted, porque no hay usted en inglés. Entonces, esta forma en inglés no se llama él, ella, usted. Solo se llama él, ella. Y ustedes no tienen un it para cosas, porque las cosas en inglés no casi no tiene género, no tiene
no son masculinos ni femeninas. Son solamente cosas. Y por eso necesitamos un pronombre personal para cosas. Y este se llama it. Entonces, it, la forma it does. Él does, ella does, it does. Reads también es la forma él, ella y beep, no existe. Bueno, ya tenemos las conjugaciones. Seguimos. Y ese es casi todo. Bueno, dibujé do I read, do you read, etcétera. Solo para explicar que en las formas de los verbos, la forma él, ella, ocupa una S. Una S. Es diferente que los demás. Pero solamente en el verbo auxiliar. El verbo auxiliar tiene el cambio, pero el verbo principal no tiene. Entonces no está bien. Do I read? Do you read? Does he read? Does she read? Do we read? Do you read? Vosotros, el plural. Y do they read? Muy bien. Eso es todo. Eso es todo. Solo tienes que recordar el orden de las palabras y que el verbo to do en la forma él, ella, tiene otra forma. En vez de do, tiene que decir does o escribir does. Y eso es todo. Vamos a leer solo por practicar, pero ya está la explicación corto. Seguimos. Do you read in the class? Do you read poems? Do you read compositions? Do you read sentences in the class? Do you read words? Do you read a lot? Do you read novels? Do you read newspaper? Bueno, solamente con el verbo read, siempre repitiendo. Pero es por todos los verbos, aparte de el verbo to be, y a veces un poco raro, pero el verbo tener, el verbo to have, también puede formar una pregunta con el verbo to be o el verbo to have sin este verbo to do. Pero los demás es necesario. Do you write? Do you write? I write. Muy bien. Ella repitiendo que no tiene significado el verbo to do. No puede traducirlo en español. Bueno, do you write? Do you write words? Do you write poems? Do you write compositions? Do you write with a pencil? Con un lápiz, con un bolígrafo. Do you write with a pen? Está bien. Ok, son lectura, pero no ocupa el verbo. Aquí, do you like?
do you like, do you like, do you like salmon, do you like fish, y todo, like, pero es de todos los verbos aparte del verbo ser, estar y tener. Solo son ejemplos. Do you like, do you like, do you read, do you write. Y seguimos rápido, sin mucho de explicación. A ver, I write, to like, gustar. You read, you study, you write. Está bien. Ya, entonces ya este capítulo superamos.